Muy buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Una bendición nuevamente estar aquí para escuchar al Señor y más aún cuando tengamos que empezar esta nueva secuencia de temas que vamos a estar estudiando a partir de hoy en adelante. Y yo les animo de que podamos todos estar listos para estar aprendiendo en esta temática que vamos a llevar. Y si por algún motivo usted se pierde un domingo de no poder asistir, a veces hay circunstancias que pasan en la vida que no puede asistir el domingo, yo le recomiendo de que, tienes dos opciones más. Uno, que vayas a los estudios bíblicos, porque ahí vamos a retomar los temas para conversar con mayor detenimiento de lo que vamos hablando el domingo. Y la otra opción es entrar a la cuenta de Centro Bíblico, donde usted puede revisar el mensaje o la prédica que se dio. Entonces, yo le voy a animar a que usted haga puede recurrir a esas oportunidades para poder hacer la secuencia, porque considero de que, hermanos, el tema, todo tema que tocamos, pero es particularmente este tema que vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales. Y tal vez usted no ha escuchado mucho sobre este tema. Tal vez en su mente está, por ejemplo, cuando hablamos acerca de disciplinas espirituales, no sé, tal vez a hacer un peregrinaje a algún lugar, o podemos hablar acerca de ejercicios espirituales, no sé. Hoy vamos a tratar de introducirnos a este tema y conforme vienen los demás domingos vamos a enfocarnos en una disciplina espiritual en particular. Entonces, va a ser la manera como vamos a ir desarrollando los temas a partir de hoy día en adelante. Muy bien, entonces vamos a orar al Señor, hermanos, que el Señor nos guíe en este momento para abrir su palabra. Oremos. Gracias, Señor, te damos hoy por este día, la oportunidad de estar aquí, Señor, siempre meditando en tu palabra, aprendiendo de ella. Y deseamos, Señor, que hoy una vez más nos bendiga, Señor, porque deseamos seguir reflexionando en lo que nos has dejado en tu palabra a través de este tema, Señor, sobre las disciplinas espirituales. Y queremos, Señor, que nos bendigas y que toda la iglesia Centro Bíblico Trujillo pueda ser bendecida, Señor, por cada cosa que vamos a ir hablando. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como esto posiblemente es un tema bastante, tal vez, nuevo para muchos de nosotros, o de lo que vamos a venir hablando, de repente usted va a decir, muy bien, ya tengo una idea sobre este tema, posiblemente, porque disciplinas espirituales o ejercicios espirituales lo podemos conocer en otros lados. Ejercicios espirituales, disciplinas espirituales. Algunos pueden decir, camino a la santidad o en piedad. Hay un sinnúmero de expresiones para lo que vamos a tratar de hablar hoy día sobre las disciplinas espirituales. Pero cuando básicamente hablamos, hermanos, sobre las disciplinas espirituales, es nada más que hablar acerca de nuestro seguimiento a Jesucristo. Y así vamos a empezar hablando sobre este tema. Mira, seguir a Jesús. Cuando nos introducimos al tema de disciplinas espirituales, a partir de hoy en adelante, por lo menos es nuestra concepción aquí en la iglesia, no tiene que ver necesariamente con esfuerzos puramente humanos del creyente que hace cosas como un ejercicio espiritual, como una práctica espiritual o como un hábito espiritual. O sea, no es solamente esa parte, y lo vamos a ver después de cómo este elemento de la voluntad, del ejercicio del creyente es importante. Pero cuando hablamos acerca de disciplinas espirituales, tenemos que enfocarnos dentro de la temática de seguir a Jesús. Cuando nosotros nos introducimos a este tema de seguir a Jesús, a veces pienso de que seguir a Jesús es como un viaje que nosotros hacemos. Un viaje, o sea, somos pasajeros, estamos viajando, pero antes de conocer a Cristo, nuestro capitán de nuestro viaje, estábamos viajando a otro lado directo al infierno, ¿no? O sea, es como si hubieran dos ríos o dos maneras de viajar, vamos a usar la figura de un río.
estamos viajando y tenemos un viaje seguro desde que nosotros conocemos la entrada del pecado en el mundo, un viaje seguro al infierno, porque esa es la condición de todo ser humano. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, empieza un viaje. Un viaje, seguir a Jesús es como continuar con un viaje donde conocemos el destino. No sé, usted alguna vez ha viajado sin saber a dónde va, ¿no? ¿A dónde va a ir? Cuando usted viaja sabe a dónde va a ir, normalmente. Y cuando viajamos en el seguimiento a Jesús, nosotros conocemos nuestro destino, y nuestro destino es ser conforme a la imagen de Jesús. Eso lo tenemos clarísimo para todo creyente en nuestro seguimiento. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, mira, si tú no has entendido bien la salvación, es decir, ¿qué es ser un cristiano? Tú puedes decir que, bueno, ser cristiano es sencillamente hacer, bueno, la oración típica de reconocimiento de Jesús y solamente está ahí. Pero ser cristiano, nuestro destino es ser a la imagen de Jesús. Eso lo vamos a ver después en Romanos capítulo 8, versículo 27. Entonces, nuestro destino en el viaje es ser conforme a la imagen de Jesús. Pero una cosa les voy a decir. Este viaje que nosotros caminamos para conformarnos a la imagen de Cristo es un viaje que dura todo el resto de la vida, una vez que empieza cuando tú llegas a conocer a Cristo como tu Salvador. Entonces es un viaje largo, larguísimo, si es que el Señor no te promueve antes a la eternidad, ¿no? O sea, los que van a llegar a la vejez, diríamos un viaje largo en la vida cristiana, pero si el Señor te tiene ya promovido para mañana, entonces solamente te quedan 24 horas. Es un viaje largo donde en ese caminar, hermano, en ese caminar muchas veces, yo diría que casi siempre, o por lo general, los cristianos perdemos el rumbo. Perdemos el sentido. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida complicada. Tenemos muchas cosas que hacemos en la vida diaria. Ustedes sencillamente hagan un listado de las cosas que normalmente hacen en 24 horas. Una serie de cosas, de preocupaciones, de asuntos que hay que hacer con la familia, con los hijos, con el trabajo, con el negocio y todo lo demás. Y créanme que a veces andamos desorientados en la vida cristiana. Y cuando decimos desorientado, entonces ahí está el enfoque que vamos a darle a los ejercicios espirituales o a las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas espirituales te van a mantener en el sentido correcto. Entonces esa perspectiva queremos tener cuando abordamos en este tema. Y cuando estamos nosotros en este camino medio desorientado en la vida cristiana, porque no sabemos, estamos haciendo una cosa, otra cosa, y no sé si a usted le pasa, pero la mayoría de nosotros cuando empezamos la vida cristiana, decimos, Señor, yo ahora me entrego a ti y quiero seguirte hasta la muerte. Y estoy dispuesto, Señor, a seguirte y a hacer muchas cosas para ti y quiero comprometerme contigo y todo lo demás. Y saben, y muchos creyentes todavía pasan, desde ese momento 1 año, 2 años, 3 años, como lo pasó conmigo después de casi 3, 4 años de ser creyente, dije, voy a bautizarme. Entonces estamos como que entendiendo un cristianismo un poco raro, un poco diferente a lo que la Biblia nos plantea. Por poner solamente un ejemplo, el tema del bautismo. Entonces estamos pensando de que, entonces ¿cómo voy a empezar la vida cristiana? Ok, voy a empezar la vida cristiana, voy a continuar, voy a seguir firmemente al Señor, pero nos encontramos con algunas preguntas que he recogido de muchas preguntas que normalmente los cristianos hacen a lo largo de su vida, pero he cogido 2 de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo podemos nosotros, los creyentes, crecer espiritualmente y no morir en el intento? Otra pregunta que la más común que se hacen los creyentes, ¿cómo sé que estoy avanzando en mi crecimiento espiritual? Mira, estas 2 preguntas, las más generales, las más comunes,
de creyentes sinceros que saben su destino, ser como la imagen de Cristo, pero en el caminar se encuentran un montón de dificultades y están preocupados realmente cómo yo puedo crecer espiritualmente. No puedo seguir, si esa es la situación, vivir estancado, paralizado espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Y la otra pregunta, si nosotros estamos creciendo o estamos haciendo cosas en nuestra vida cristiana que agradan al Señor, la otra pregunta de calidad sería, ¿cómo sabes que estás avanzando en el cristianismo, en tu crecimiento espiritual? O sencillamente lo único que estás haciendo es acumular una serie de prácticas religiosas, entre comillas, prácticas religiosas como, bueno, venir de vez en cuando a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando y hacer varias cosas muy religiosas, pero la pregunta es si estás creciendo o estamos creciendo espiritualmente. Y esta es otra pregunta que nos hacemos también, deberíamos hacernos como iglesia. Como iglesia, ¿estamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos avanzando? Hermanos que por alguna razón deciden moverse de la iglesia a otra iglesia, hablando de nuestro centro bíblico, tienen muchas perspectivas sobre lo que pensaban que era la iglesia. Y a veces hay un comentario que posiblemente no nos va a gustar a muchos de nosotros cuando dicen, bueno, ahí no crezco espiritualmente. Pero la pregunta sigue siendo real. ¿Cómo sabemos que como iglesia estamos creciendo espiritualmente? Entonces, al pensar en este detalle que acabo de mencionar sobre nuestro crecimiento, que seguir a Jesús tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, pero otro detalle que quiero notar con ustedes, hermanos, es la forma como vivimos la vida cristiana o nuestra espiritualidad, si quisiéramos llamarlo de ese modo. La forma como nosotros vivimos refleja mucho de lo que tú crees de Jesús, de Dios, de la palabra de Dios y cómo tú lo manejas a nivel personal. En el término del estudio de la Biblia se llama esto teología. Es decir, los cristianos mostramos nuestra teología práctica en la manera como vivimos la vida cristiana. Hay cristianos o hay sectores grandes de creyentes, de cristianos que vivimos la vida del Señor, la vida de Jesucristo, irreflexivamente. Privados de estar informados por la palabra del Señor. Entonces vivimos de una manera desordenada. La forma como nosotros vivimos refleja mucho de lo que tú crees y lo que no crees. Por ejemplo, y ahorita vamos a hacer un test para tratar de ver cómo está nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si tú oras poco, pues esa es tu percepción sobre la oración. ¿Qué es la oración para ti? Si tú asistes a la iglesia constantemente, eso refleja tu forma de entender lo que es la iglesia, pero una pregunta de fondo sería, ¿qué es para ti iglesia? ¿Qué es para ti, para mí iglesia? Porque para mí iglesia podría ser, bueno, para ver a mis amigos, ¿no? Para ver con quien salimos siempre, en la iglesia o donde sea. O para encontrarnos con otras familias que tienen hijos pequeños y para que nuestros hijos jueguen. Porque en nuestra casa están aburridos solos nuestros hijos y queremos que otros niños vengan. Entonces la iglesia es una oportunidad. Y no digo que esas prácticas necesariamente sean malas, sino la pregunta de fondo es ¿qué es lo que nosotros creemos? Y de acuerdo a esa respuesta es la forma como nosotros vivimos la vida cristiana. Entonces, otro detalle importante que quiero mencionar aquí cuando nos introducimos al tema de la vida de un creyente es que a veces nosotros señalamos a los cristianos, decimos, estos son cristianos o evangélicos religiosos, ¿no? Estos son cristianos evangélicos legalistas. Estos son cristianos evangélicos cucufatos, también usamos esa expresión, ¿no? Estos que quieren vivir solamente en la iglesia. Y decimos, no, el creyente tiene que ser libre y tiene su manera de entender la libertad cristiana. Y empezamos a separar una serie de cosas e inclusive podemos decir, parece que esta iglesia o este grupo de creyentes oran un montón de veces, están toda la semana orando. O ayunan cada mes y dicen, estos son religiosos. Y a veces pienso de que en el mundo protestante evangélico, como el caso nuestro,
Hay un sector que hemos despreciado los ejercicios espirituales o las disciplinas espirituales porque pensamos que de repente esos ejercicios espirituales o disciplinas espirituales es solamente para cierto grupo. Y vamos a ver a través de las Escrituras a partir de ahora en adelante si esto realmente es así. Pero preguntémonos, hermanos, y es la pregunta que me hice conforme iba revisando estos textos que vamos a compartir durante esta semana. Y preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos? Hace poco hablé con la mayoría del colegio, los hermanos que trabajan en el colegio, y algunos que faltan todavía, pero una pregunta era sobre la vida espiritual. Y interesantemente, obviamente no voy a dar los resultados, pero de manera general, uno se encuentra distintas perspectivas de los creyentes que entendemos sobre vida espiritual. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿O vivimos una vida conformada a nuestra pésima o mala teología personal? ¿Cómo estamos nosotros creciendo en el Señor? Entonces, de este modo, entramos y vamos a ver la primera cosa que vamos a ver para tratar lo que vamos a hacer en un momentito. ¿Qué entendemos por disciplinas espirituales? ¿Qué entendemos? Y el primer texto que vamos a ver sobre qué entendemos sobre disciplinas espirituales es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Un texto que lo citamos muchísimo, pero es un texto importante porque es un texto que nos habla directamente a lo que estamos queriendo mencionar en este momento. Y de ahí tenemos otros pasajes más que podemos incluir como Hebreos, 1 Corintios, Efesios, Colosenses. Pero vamos a leer específicamente 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Ustedes conocen más o menos el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo le está dando una serie de recomendaciones a su joven discípulo llamado Timoteo. Y el versículo 7, a partir del versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo le está hablando acerca de cómo ser un buen servidor de Jesucristo. Cómo servir bien. Y dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate, ahí, en esa expresión, quiero que ustedes marquen en su Biblia, si no les gusta marcar, pero por lo menos ténganlo ahí, que ahí está esa expresión. Dice, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Es una palabra importante, ejercítate. Si usted va a otra traducción, va a decir así, disciplínate para el temor a Dios. Mira, noten este versículo. Cuando habla acerca de ejercítate o disciplínate, y algunos mencionan acá, entrénate. Todavía una traducción mucho más exacta. Entrénate para el temor a Dios. Entrénate para la piedad. Esta palabra de disciplínate es una palabra que tiene que ver mucho con entrenamiento. ¿Ya? Entrenamiento. A ver, muy bien. Una pregunta que normalmente nos hacemos, no una pregunta, sino algo que hacemos normalmente todos cada año. Yo hago todo cada año y no me funciona. Por ejemplo, cada año empiezo diciendo, voy a bajar 5 kilos. ¿Y qué pasa? Pasan los meses y tengo que comprar otro polo más grande. ¿Por qué? En vez de bajar, he subido. ¿A usted le pasa lo mismo? Bueno, no quiero aquí jugar con sus pesos, pero con la idea, ¿no? Usted cuando empieza el año dice, yo me comprometo o voy a intentar hacer esto durante este año. Voy a lograr hacer esto. Pero lo curioso que en el mundo del deporte, en el ejercicio, por ejemplo, no va a funcionar si es que uno no tiene una disciplina de ejercitarse. Eso no va a funcionar. O sea,
uno quiere, el otro día fui con, a mi hijo Caleb siempre le acompaño a su entrenamiento de deporte, de piquebol. Aquí hay varios piqueboleros aquí, piqueboleros lovers, ¿no? Y entonces me fui y una de esas me metí a la cancha y empecé a jugar. Supuestamente ahí estaba jugando, ¿no? Haciendo algo. Y regresé a casa, todavía mi brazo estaba bien, no hay problema, ¿no? Al siguiente día, hermanos, no podía mover todo el brazo. Todo me dolía, toda la espalda y estaba así. Digo, wow, eso falta entrenamiento. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que en este pasaje tiene la misma idea. Entrénate, disciplínate. Y para lograr eso hay una participación completa del creyente. Es decir, si nosotros nos vamos a disciplinar para la vida espiritual, es decir, para el temor a Dios, inclusive algunos lo traducen esta expresión como temor a Dios, piedad, sumisión a Dios, para uno entrenarnos en ese caminar de temor al Señor, nosotros tenemos que ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Y aquí está la idea de los ejercicios o las disciplinas espirituales. Esta disciplina, entrénate, cuando le dice entrénate, ejercítate, primero es un mandamiento, y como mandamiento involucra la voluntad de Timoteo, en este caso la voluntad del creyente. Pues es exactamente lo que ocurre, hermanos, en la santificación que vamos a ver, un poquito después vamos a ver sobre este tema. Decimos, nosotros queremos ser santos. Queremos caminar como Jesús quiere caminar. Yo quiero crecer espiritualmente, pero no hacemos nada. Y pensamos que el crecimiento espiritual es una cuestión automática, aunque después vamos a vernos que es una gracia del Señor, pero involucra que tú y yo nos disciplinemos. Tengamos hábitos espirituales. Hagamos hábitos espirituales. Hagamos ejercicios espirituales, y esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Entonces, cuando me refiero entonces a disciplinas espirituales, en base a lo que he mencionado, me encanta esta definición, y quiero que pongamos mucha atención en esta definición sobre sobre disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina espiritual? Son medios ordenados por Dios, a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Fíjense en esta definición, que es en resumen lo que estamos mencionando anteriormente. Primero, las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios. Lo que más adelante vamos a ver y vamos a pensar que las disciplinas espirituales son medios de gracia. Dios en su gracia nos bendice y las disciplinas espirituales entran en esta parte como medios ordenados por Dios a través de las cuales nosotros nos vamos, es decir, nosotros nos ejercitamos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Mira, noten esta definición de lo que acabamos de mencionar en 1 Timoteo 4:7. Las disciplinas espirituales no es un asunto solamente que tú hagas algo y que sencillamente queda ahí, sino que nosotros respondemos al medio que Dios ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos por Él. Los ejercicios espirituales es el medio por el cual Dios quiere bendecirnos. Una de las luchas que yo tenía cuando empezaba mi vida cristiana, estamos hablando de, ya en serio, ¿no? Como creyente, ¿no? Porque claro, antes de los 12 años, yo conocí a Cristo a los 12 años, pero antes de eso, claro, yo hacía muchas cosas, como orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ayunar y todas esas cosas. Pero cuando yo entendí el Evangelio, conocí a Cristo de verdad, y puedo decir, bueno, ahí empezó mi vida cristiana, una de las cosas, o la impresión que tenía, puede ser una impresión, no necesariamente algo que me enseñaban en la iglesia. Una de las impresiones que yo tenía es que ahora que voy a seguir a Cristo, tengo que orar. Y qué pereza de estar orando. Ahora que yo soy cristiano,
tengo que leer la Biblia. Qué pereza de leer la Biblia. Qué pereza. Y encima uno de mis consejeros me dijo, tienes que leer toda la Biblia. A la justa leía los libros que nos obligaban en el colegio a leer. Y voy a leer toda la Biblia. Entonces, el ejercicio de leer la Biblia, el ejercicio de orar, el ejercicio de ayunar, como adolescente en la iglesia, ¿cuántas veces le he engañado a los ancianos, a los líderes? Porque yendo después de cada break, en pleno ayuno iba al baño y yo llevaba mis cositas para comer. ¿Por qué? Porque pensaba, esto es aburrido ayunar. O sea, que sentar todo el día y 2 días o 3 días. O sea, vemos que los ejercicios espirituales es algo que nosotros hacemos y es aburrido. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque no estamos considerando ni experimentando que los medios o los ejercicios espirituales, las disciplinas espirituales son medios por los cuales Dios quiere bendecirnos. Cuando eso cambió en mi corazón y mi mente como adolescente, en la vida cristiana y después el resto de mi vida, cuando eso cambió, entonces la oración ya deja de tornarse como un ejercicio penoso para convertirse en un deleite en la vida cristiana. Y ahora vamos a ver sobre el test si esta es una de las cosas que tú y yo estamos sufriendo, en que te rehuyes orar, te rehuyes leer las escrituras, te rehuyes ayunar, te rehuyes congregar, te rehuyes estar con tus hermanos en Cristo. ¿Qué te está indicando todas esas cosas? Por favor, como creyentes tenemos que parar las orejas espirituales y ver lo que está ocurriendo. Entonces, para eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento. Para saber cuál es nuestra salud espiritual, para saber si todavía hay algo de vida latente ahí. Aunque teológicamente cada creyente tiene la vida eterna, como Jesús ha dicho. Que tiene al Hijo, tiene la vida. Y toda persona, todo creyente tiene la vida misma, Jesucristo mismo. Pero en estas preguntas, aunque yo le animaría a leer este libro realmente, es un libro con 10 preguntas, ¿no? A veces paro ofreciendo libros a algunos y no les doy. Entonces espero esta vez, si a alguien le interesa este libro, es un libro sobre 10 preguntas. Pero le animaría a leerlo honestamente este libro. A mí me ha servido de muchísimo para reflexionar. Y este libro que tiene 10 preguntas, ahí el número 1 al final es el número 10, es un pequeño libro que tiene 10 preguntas y en cada pregunta es un autoexamen que uno puede hacerse para saber cómo está nuestro estado espiritual. Voy a mencionar rápidamente cada una de ellas. Mira, la primera pregunta que debes hacerte: ¿tienes sed de Dios? Yo voy a tratar de hacer una corta explicación de cada una de ellas, pero tú en tu corazón, en este momento, aunque tenía planeado hacer otra cosa aquí con todos ustedes, pero ya no dio tiempo para hacerlo, pero piensen en cada pregunta y en su mente haga un check o márquelo, ¿no? O por lo menos, o diga, yo voy a empezar a hacerlo, ¿no? No sé, de ahí vamos a tratar de preguntar: ¿tienes sed de Dios? Hay 3 tipos de sed en la vida del ser humano, hablando espiritualmente. Una de ellas es la sed del alma vacía. Esa es la persona no creyente. Pero la sed del alma seca, también es otra forma de decir, es aquel cristiano creyente, tiene el Espíritu de Dios, pero no tiene deseos de saciarse en Dios. Y el alma satisfecha es aquel creyente que sabe quién es Dios y quiere más del Señor. Entonces, ¿tienes sed de Dios? Primera pregunta. Segunda, ¿te gobierna cada vez más la Biblia?
cada vez más tu forma de vivir se asemeja a lo que la palabra de Dios enseña? 3. ¿Amas con el amor de Dios cada vez más a las personas? ¿Amas con el amor de Dios cada vez más a las personas? Cuando el amor de Dios se enfría en la vida de un creyente, aparece cada vez más el pecado en nuestra vida y nos vemos más diferentes a Jesús. Y otra característica de esta tiene que ver cuando ese amor de Dios está acabándose en nuestra vida, está disminuyéndose, si vamos a usar esa expresión, cada vez más miramos el pecado en los demás que en uno. 4. ¿Eres más sensible a la presencia de Dios? Y aquí no me refiero a estas experiencias tal vez místicas, no estáticas del creyente, sino sencillamente cuando usted está leyendo las Escrituras, cuando está escuchando el mensaje, cuando está escuchando una música cristiana, cuando está viendo una situación de cómo Dios está obrando, y uno dice, wow, es el Señor que está obrando en este momento. Y a veces estás leyendo las Escrituras, estás escuchando una canción, estás pensando en algo del Señor y las lágrimas se te caen. La presencia de Dios. 5. ¿Tienes una preocupación creciente por las necesidades espirituales y temporales de los demás? 6. ¿Te deleitas en la iglesia de Cristo, en la novia de Cristo? ¿Te deleitas estar con los creyentes? ¿Estar con tus hermanos? Cuando estamos más cerca de Jesucristo, estamos más cerca de los demás creyentes. Pero estás tú sintiendo lo contrario. No quieres ni ver a los creyentes. ¿Y saben lo que he escuchado yo a algunos creyentes decir? Hermano, yo no congrego mucho en la iglesia, ni me reúno mucho con los hermanos de la iglesia, porque yo me siento mejor con los incrédulos. Posiblemente esa respuesta tiene que ver con que de repente algún problema hay en la iglesia con un hermano y todo lo demás, pero teológicamente, bíblicamente, debe suceder todo lo contrario. Cuanto más estás cerca del Señor, quieres estar con tus hermanos en la fe, quieres compartir con ellos, quieres estar con ellos. Los jóvenes luchamos para venir a la iglesia. Todos los jóvenes luchamos en nuestro caminar cristiano, luchamos para venir a la iglesia, porque queremos hacer otras cosas, queremos estar pensando otra cosa, queremos estar haciendo otra cosa, queremos ir a otros lugares en vez de venir a la iglesia. ¿Saben qué? Esa va a ser una lucha, esa va a ser parte de tu disciplina y Dios te guiará a qué es lo que tú debes hacer para seguir en esto. 7. ¿Son las disciplinas espirituales cada vez más importantes para ti? Miren lo que acabo de mencionar. Las disciplinas espirituales cada vez son más importantes para ti o menos importantes. Cada vez orar para ti se hace una necesidad en tu vida cristiana. Cada vez leer las Escrituras se hace ver como me falta conocer más al Señor. Se hace cada vez más una necesidad en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual. O cada vez más va decreciendo. 8. ¿Todavía te afliges por el pecado? ¿El pecado te incomoda en tu vida? Cuando crecemos espiritualmente es cuando estamos más conscientes de lo terrible que somos como pecadores. Cuando crecemos en el Señor, cuando estamos creciendo en el Señor, somos más conscientes de nuestro pecado personal. Pero lo contrario sería en que cada vez más el pecado va acumulándote, acorralando en tu vida y tú y yo no decimos o no hacemos nada. 9. ¿Eres un perdonador más rápido? ¿Perdonas más rápido que antes? Y la 10ª pregunta, que estaba ahí un poco cuestionándome ahí con esa pregunta, cuando decía, ¿anhelas el cielo y estar con Jesús?
Cuando escuchaba esta pregunta, muchos decían, pero hermano, estás anhelando la muerte. No se refiere a anhelar la muerte, sino se refiere a anhelar estar con Jesús. Eso es diferente. Anhelamos el cielo, estar con Jesús. Ahora, de esas 10 preguntas, delante del Señor, mira, tómate un segundo. Tómate un segundo. De esas 10, ¿cuántas están vivas en ti? ¿Cuántas están a medias? ¿Cuántas ya desaparecieron? Del 1 al 10, ¿cuántas de estas tienes en tu vida? Esto es como una especie de, para sacar un diagnóstico personal, ¿no?, de mi vida como creyente. Miren, observen cada una de ellas. Piensen en cada pregunta. Los hermanos que obviamente están escuchando la grabación, si te están escuchando, o la grabación después se escuchan, yo les animaría lo mismo. Mediten en cada una de estas preguntas. Y hasta yo les recomendaría que, si usted en este momento podía tomarle una foto, y en su casa, a nivel personal, en un papelito o lo que sea, escriba cada pregunta y qué cosas realmente está pasando en tu vida, en cada pregunta. Y el acto seguido a esto sería, después de hacer tu observación, sería que en cada pregunta usted escriba cosas que le gustaría hacer para buscar y responder positivamente a esas preguntas. Yo le animo a que lo haga. Y este mismo ejercicio lo pueden hacer no solamente personalmente, lo pueden hacer con su familia, esposo y esposa. Lo pueden hacer como familia. Si viven en casa con hijos, papá, mamá, hijos, o quién está en casa, pensemos en todo esto, en esas preguntas. Qué interesante sería hacer este ejercicio, todos los que estamos en el centro bíblico, los que asistimos a esta congregación, y darnos cuenta cuál es el estado espiritual de nuestra iglesia, donde congregamos, donde participamos. Hermanos, a partir de aquí en adelante, realmente no quisiéramos que sea un tema más que tocamos aquí, sino que realmente sea reflexiva para cada uno de nosotros. Y que podamos tomar decisiones prácticas para cada una de esas preguntas. Y recuerden lo que yo les mencionaba sobre disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son medios por las cuales Dios quiere bendecirnos. No es para castigarnos. No es para apretujarnos ahí en nuestra vida espiritual y decimos, no, es que yo quiero ser un poco más libre todavía. Por eso que yo postergo muchas cosas en mi vida cristiana. Por eso que cuando empezamos a postergar, empezamos a darnos cuenta que seguir a Cristo es una serie de cosas y reglas y todo lo demás. Empezamos a postergar todo. Los jóvenes acostumbramos a postergar por lo general el bautismo. Yo postergué 3 años de mi vida como creyente. 3 años de mi vida postergué porque tenía en mi mente de que, bueno, una vez que me bautizo recién voy a seguir a Jesús. No. El seguimiento a Jesús empieza cuando tú conoces a Jesús como tu Salvador. Y las disciplinas espirituales son medios por los cuales Dios quiere bendecirnos. Qué dura tarea vamos a tener los padres para entrenar a nuestros hijos en esto. Porque ustedes recordarán, los que han criado hijos pequeños, los que estamos criando hijos pequeños, cuán difícil es enseñar a los hijos a que ellos oren por sí mismos, a que ellos lean las escrituras por sí mismos, a que ellos por sí mismos quieran ir a la iglesia, a que uno de esos días se quieran unir voluntariamente a un ayuno, a una vigilia, a una acción de la iglesia, ya sea para cualquier otro tipo de ejercicios espirituales. Es duro la tarea, pero vale la pena invertir en las cosas del Señor
porque van a dar fruto, porque Dios quiere bendecirnos a través de esos medios. Entonces, hermanos, yo les animaría a que estas preguntas lo tengan, lo mediten. Aquel que quiera leer el librito, yo después le puedo pasar el nombre del libro y ustedes pueden buscarlo y encontrar ese material. Un excelente libro para leerlo a nivel personal y con la familia también. Ok, entonces, rápidamente quiero mencionar algunas cosas sobre verdades, sobre disciplinas espirituales. Una de ellas es cuando, la idea de en este momento corto es que podamos tener algunas cosas fijas, claras sobre lo que queremos entender sobre disciplinas espirituales. Ya hemos dado una definición, pero queremos entender un poquito más sobre las disciplinas espirituales, porque no queremos que al final de toda esta serie de temas que vamos a tener, vamos a llegar al final de año, vamos a decir, bueno, yo he llegado ahora a ayunar 5 días. He llegado a ayunar 10 días, 30 días, ahora oro 5 horas. Ahora, no, la intención de estudiar las disciplinas espirituales no tiene que ver con eso. Entonces, por eso quisiéramos rápidamente mencionar algunas cosas sobre este tema. Una de ellas es que sobre el fundamento de las disciplinas espirituales. ¿Cuál es el fundamento de las disciplinas espirituales? Que responden a la pregunta, ¿por qué están las disciplinas espirituales? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué tiene eso que ver con mi fe misma? Una de ellas, hay 3 elementos que tienen que ver con las disciplinas espirituales. Uno tiene que ver con la salvación. Es decir, nadie puede, disciplinarse con las virtudes, bueno, en este caso con los ejercicios espirituales y ser bendecidos como Dios quiere hacerlo, en la manera como Dios ha establecido, siendo Cristo la meta. No puede ocurrir esto si no hay vida en nosotros. Y eso es lo que justamente yo mencionaba en un comienzo. Es decir, el verdadero crecimiento espiritual empieza cuando nosotros hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Por eso en 1 Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Antes de eso estamos muertos, estamos lejos de Dios, no podemos hacer más que vivir esa condición. El siguiente elemento que está en las disciplinas espirituales tiene que ver con el crecimiento. En otras palabras, lo que se conoce como la santificación en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 29, un texto que muy bien podemos usar para este tema del crecimiento, es decir, hacia dónde nosotros crecemos como creyentes. Dice el capítulo 8, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Dice 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el asunto. Nosotros los cristianos caminamos, crecemos en santificación, crecemos espiritualmente para ser más como Cristo. Entiéndese bien este asunto. Cuando nosotros practicamos ejercicios espirituales o disciplinas espirituales, nuestra meta es ser como ¿quién? No ser lo contrario, en el sentido, no es que tú después llegues a ser un gran ejercitador de la oración, una gran concentración para la oración. No, es ser como Cristo. Las disciplinas espirituales tienen que ver con esto. Nos ayudan a ser como Cristo. Dios va a usar ese medio a parecernos más como Cristo. Por eso yo digo que si las disciplinas espirituales tienen esa finalidad, entonces las disciplinas espirituales es una práctica del creyente ante Dios. Y todo lo que nosotros hacemos como disciplinas espirituales está en esa relación, y lo que debe salir de nosotros hacia afuera no es cuántos días tú oras, ni cuántos días tú ayunas, ni cuántas veces vas a la iglesia, ni cuántos marcadores tienes en tu Biblia. Lo que va a salir afuera es la imagen de Cristo. ¿Entiendas esa diferencia? O sea, uno practica los ejercicios espirituales, se disciplina en los ejercicios espirituales, no para mostrar cuán espiritual soy, sino para mostrar a Cristo.
Cristo es el que debe conocerse afuera. Por eso el mismo Señor Jesús hablaba acerca de la oración con respecto de que lo que oras en privado, el Señor lo conoce. Vaya a orar en privado en vez de estar mostrándote cuánto tiempo tú oras en un determinado momento. Y el otro asunto que quiero mencionar, la tercera cosa como fundamento, y esto debe servir y va a servir para todos los predicadores que vamos a venir aquí en adelante, el Evangelio. Porque lo que nosotros queremos, hermanos, como iglesia, no es aprender ejercicios espirituales para ser buenos religiosos. Nosotros no, como centro bíblico, no queremos ser una iglesia conocida. Es una iglesia que ora 5 horas a la semana. Cada vez que se juntan en el estudio de oración, está la iglesia llena orando. Bueno, fuera, ¿no? Si así ocurriera. Pero ese no es el punto. El punto tiene que ver en que la orientación para todas las disciplinas espirituales es el Evangelio. Porque el que va a transformar nuestra vida es el Evangelio, no las disciplinas espirituales. Dios va a usar las disciplinas espirituales para que la transformación se dé en nosotros, teniendo como destino a Cristo. El problema de orientar las disciplinas espirituales como simples ejercicios religiosos puede alterar nuestra percepción y práctica de los ejercicios espirituales. Esto es lo que yo digo. Podemos nosotros pasar horas leyendo la Biblia. Podemos pasar mucho tiempo orando, ayunando, vigilando, cualquier otro ejercicio. Pero en público, en mi relación con mis hermanos, cada vez me parezco menos a Cristo. Entonces acá hay un problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nos hemos convertido en buenos religiosos. Oramos bastante, pero cómo Cristo está transformando a través de la oración en mi vida. Por mucho tiempo en la iglesia donde crecí, gran parte, tenían la buena costumbre de orar. Mucho tiempo, desde la madrugada hasta amanecer. Y bueno, es una linda práctica. Aquí mismo en Trujillo, por muchos años asistí a un grupo de oración por aquí, por el óvalo Coca-Cola. Se reunían de 4 a 6 de la mañana. 3 los más espirituales, los medio carnales, 4 de la mañana. Pero llegó un punto, esa es mi propia experiencia, llegó un punto que yo iba a esos grupos solamente, uno, para que se den cuenta que estoy yendo. Y me acuerdo de mi propia adolescencia, estaba orando horas ahí con un grupo de hermanos arrodillados, y cuando un hermano por ahí dijo amén, ya era de día, recién me desperté. ¿Entienden el punto de lo que estoy tratando de decirles? ¿Entienden el punto? Sé que hay hermanos que pueden hacer muchas cosas profundas, mucho tiempo. Pero ¿eso en qué tiene que ver en tu transformación a la imagen de Cristo? ¿Cómo tiene que ver con eso? Entonces hay que pensar en este asunto, porque es el Evangelio que va a orientar nuestra manera de practicar, de ejercitar las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales nos ayudan a mantener a Cristo. Pongan atención a lo que voy a mencionar. Las disciplinas espirituales nos ayudan a mantener a Cristo en el centro de nuestra vida. Porque mi destino es ser como Cristo, ser conformado como Cristo. Las disciplinas espirituales me deben ayudar a mantener a Cristo en el centro de mi vida. Si eso no está ocurriendo, entonces te has convertido en un buen religioso. Que oras, que lees, que congregas, que haces muchas cosas, pero Cristo no está en el centro de tu vida. No lo está. Entonces, recuerden que todo creyente tenemos como meta ser como Cristo, y las disciplinas espirituales Dios las va a usar para bendecirnos a través de ellas. Jesús es la fuente del crecimiento espiritual. Él es nuestro estándar espiritual.
No cuánto oras, ni cuánto haces, ni cuán orador eres. No, el estándar espiritual es Cristo. Y si bien lo haces, oras mucho tiempo, lees la palabra mucho tiempo, amén a eso. Y hay que hacerlo. Porque las disciplinas espirituales no pueden salvar a nadie. No pueden modelar a nadie si Cristo no es el centro para todos nosotros. Ahora, pensemos ahora en la lista, rapidísimo voy a mencionar sobre las listas de las disciplinas espirituales. Esta lista no es una lista exhaustiva realmente. He tratado de poner las dos primeras o las tres primeras que son las más comunes en el mundo cristiano evangélico. Lectura, meditación y memorización de las escrituras, oración privada, la adoración privada. Y el ayuno está a veces no tan practicado, diríamos, pero sí está en esa lista, ¿no? Y ahí hay una lista de 10, pueden haber más, ¿no? Listas sobre disciplinas espirituales. Inclusive algunos consideran que la castidad, por ejemplo, podría ser una disciplina espiritual para algunos. Otros ponen, por ejemplo, inclusive el tema de vivir de una manera modesta, básica, no porque no tengan recursos, sino teniendo en abundancia, ellos deciden como práctica espiritual vivir en una forma básica. Hay muchos creyentes que hacen esa forma como un ejercicio espiritual para mantenerse en conexión con el Señor en cuanto a su provisión, en cuanto a todo ese asunto, y lo consideran, pues otros consideran como una disciplina espiritual ese asunto. Pero ahí está una lista más o menos que puede ayudarnos. Inclusive algunos lo dividen en dos grupos, ¿no? Este grupo que está allá del 1 al 5, lo mencionan como disciplinas espirituales privadas. Es decir, los creyentes que pueden hacerlo de una manera privada, y en el otro lado están las disciplinas espirituales grupales, que tiene que ver con la iglesia, con otros creyentes en una congregación específica. Ahí está la adoración congregacional, la oración grupal, la cena del Señor, la comunión entre creyentes, dar con generosidad. Pero fíjense el detalle ahí, hermanos. Fíjense el detalle. Mira, en ambos lados está la oración, por ejemplo, ¿no? Oración privada, oración grupal, ¿no? Los dos elementos como disciplinas espirituales que uno debe y puede considerar en la vida cristiana para uno crecer a la imagen del Señor. Por eso a veces digo, de nada puede servir si solamente estamos haciendo una de las dos cosas, o estamos priorizando una cosa y dejando al otro lado. Pero recuerden que Dios va a usar como un medio para bendecirnos a todos nosotros. La lista, la manera como se va a predicar en el centro bíblico y enseñar va a ser diversa. Hay una secuencia de temas que están incluidos ahí en el asunto. Y otro detalle más es que también, de acuerdo a la preocupación que hay en la iglesia, en el centro bíblico, es que vamos a abordar cada una de esas disciplinas, o bueno, por lo menos la mayoría, o las más comunes de repente, no tanto con la finalidad de abundar nuestro conocimiento del tema, sino cómo los creyentes podemos hacerlo algo práctico para nosotros, como un ejercicio que podemos tú y yo hacerlo día a día en nuestra vida. Y de tal manera hacerlo como una costumbre, como un hábito espiritual. Y eso tal vez es también la recomendación para todos los hermanos que van a compartir los temas. No queremos una gran exposición sobre el tema. Obviamente hay que hablar algo sobre qué significa y qué es, pero hay que trabajar en la manera de cómo los creyentes podemos poner en práctica. Por ejemplo, un hermano decía, el otro día hablábamos con Antonio y el grupo de hermanos de liderazgo, y decíamos, por ejemplo, ¿alguna vez alguien le enseñó a usted a orar? ¿Alguna vez alguien le enseñó? O nosotros sabemos qué es la oración. Sabemos mucho de la oración, pero ¿alguien le enseñó a usted cómo puede usted orar? Saben que esa es una experiencia a veces difícil para muchos creyentes porque nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado. Entonces queremos tener ese elemento de cómo nosotros podemos orar. ¿Hay una sola manera de orar? ¿Solamente yo puedo orar cerrando mis ojos? ¿O podemos orar también abiertos los ojos? ¿O podemos orar las escrituras?
Entonces ahí va el asunto de la manera práctica cómo nosotros vamos a incorporar estos elementos, estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Dos cosas finales que quiero mencionar, estamos a tiempo todavía, sobre los peligros de las disciplinas espirituales. Peligros de las disciplinas espirituales. Mateo capítulo 6. Y vamos a tener este indicador para todos los temas que vienen de aquí en adelante. Mateo capítulo 6. Ustedes saben que es el Sermón del Monte. Mateo 6 dice, hablando de la limosna, de la oración y del ayuno. Todos esos tres bloques como disciplinas espirituales. Empieza diciendo el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El punto de Jesús aquí con respecto a ciertas disciplinas espirituales, como la ofrenda, como el diezmo, como la oración, es la propia justificación de los creyentes. Cuidado con, esta es una advertencia de buscar nuestra propia justificación personal cuando estamos practicando ciertos ejercicios espirituales. Es decir, tenemos algún tipo de carga de conciencia y estamos haciendo estos ejercicios para justificarnos a nosotros mismos. Jesús les dice, ustedes ya tienen su recompensa si eso es lo que ustedes están buscando, su propia justificación delante de los hombres. Es decir, para decirles cuán espirituales son ustedes, y este tiene que ver con el otro tema, la arrogancia espiritual. Debemos aprender a integrar las disciplinas espirituales con toda la vida. No es posible leer las Escrituras fielmente, pero no relacionarlo con mi vida diaria. Entonces la arrogancia espiritual en disciplinas espirituales tiene que ver, mira, yo leo la Biblia, hago mi devocional, hago todo y todo bien hecho día a día, pero tu vida dice otra cosa. Nuestra vida está alejada de lo que leemos tempranito, en nuestro devocional, o al mediodía o en la tarde. No puede ser posible esto. Cuidado con la arrogancia espiritual. Y la última cosa que quiero mencionar sobre la regularidad de las disciplinas espirituales. Saben, hermanos, el mayor problema que tenemos los cristianos con respecto a las disciplinas espirituales es que somos perezosos espirituales. Perezosos espirituales. Pero cuando nos gusta algo, ¿usted se olvida de eso? ¿Se olvida usted de eso? Mira, por ejemplo, mi hijo Caleb, voy a usar como un mal ejemplo, no está aquí él, está de viaje. Él, por ejemplo, tiene una rutina diaria, ¿no? Se levanta temprano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alistarse, ir a la escuela, regresa de la escuela, se prepara para almorzar y después él tiene un tiempo corto de ver algo, ya sea un juego, ya sea un video corto. Y después sigue su rutina todos los días, sigue. Y dentro de ellos también está obviamente incluido la oración, la lectura de la Biblia. Pero cuando llega a esa parte de la lectura de la Biblia y de la oración, no quiere hacer nada. Pero todo el resto, especialmente el videojuego, pero está almorzando y está mirando la hora porque hay un horario que él debe cumplir. Sirvan ya, porque la hora ya va a pasar, mi tiempo, ya va a pasar. Y empieza a comer, ¿y qué pasa, Caleb? ¿Qué pasa? No, es que si pasa, va a pasar mi tiempo de videojuego. Entonces a veces yo creo que eso refleja mucho de lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Tenemos planeado cosas que hacemos y que nos encantan y que nos gustan. No necesariamente tienen que ser malas lo que estamos haciendo y hay que hacerlo bien y nos gusta. Pero saben que en la vida espiritual somos perezosos. Somos perezosos. Como decía nuestra querida Pamela, honestamente, somos perezosos.
Nos hacemos un mundo para orar, nos hacemos un mundo para leer las Escrituras, nos hacemos un mundo para asistir a la iglesia, nos hacemos un mundo para participar de un evento de la iglesia, nos hacemos un mundo para separar 2 semanitas, una semana, 1 hora durante enero para venir a estudiar la palabra de Dios. Nos hacemos un mundo para hacer las cosas del Señor espirituales, donde son medios que Dios nos va a bendecir, pero saben, hermanos, tenemos toda la voluntad, organizamos todo, gastamos lo que podemos, hasta lo que no podemos, hacemos todo otras cosas. Pero no invertimos en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, con ese llamado para todos nosotros, quiero terminar con esto. Queremos que a través de las disciplinas espirituales, tú y yo, aquí en el Centro Bíblico, de aquí vamos a reaprender sobre las disciplinas espirituales. Tú y yo seamos más como Cristo. Esa es nuestra meta, el estudio de las disciplinas espirituales. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar. Sé que, Señor, somos débiles. Sé que te fallamos, Señor. Sé que a veces, Señor, nos aburrimos cuando queremos orar. Nos aburrimos cuando queremos leer tu palabra. Nos aburrimos de la iglesia. Nos aburrimos de muchas cosas, Señor, que tú has puesto para bendecirnos. Queremos analizar nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre Santo, analizar y ser honestos delante de ti, Señor. Y estar dispuestos, Señor, a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Porque esa es tu voluntad. Porque tú quieres que seamos como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros esta mañana. Y los que siguen aquí en adelante. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.